Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio de análisis político y la exploración de los elementos clave para la toma de decisiones, la agenda del emprendedor de Astele.tv. Les saluda Raúl Fraga. Pepe Sobrevilla, bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Martí. Y justamente Buenas Martí tardes. Batres, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional en la Ciudad de México, está con nosotros para poder explorar los puntos de atención especial de la agenda de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, de todo lo que acaba de suceder en las elecciones del 4 de junio y de manera fundamental cuál es la hoja de ruta hacia la sucesión presidencial del año 2018. Martí Batres, gracias por darnos el privilegio de estar contigo. Gracias, Raúl, gracias, Pepe, muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es el corte de caja que hacen ustedes en Morena sobre lo que representó el 4 de junio, donde de acuerdo a los resultados ha habido grandes sorpresas, se han movido los pesos y contrapesos del mapa de actores y de partidos, Martín? Bueno, pues, ¿sabes qué sucedió? Ni más ni menos en esta elección. Morena se convirtió en la primera fuerza política del país. Si tú le descuentas a cada una de las demás fuerzas políticas sus alianzas, ya como partido, solito, Morena es la primera fuerza política, es la fuerza política más votada. Esto es impresionante. Sí. Gobierna el PRI. Morena no gobierna ningún estado. No dirige ningún congreso local. Y es una fuerza de oposición, y desde la oposición se ha ido convirtiendo en una fuerza cada vez más grande, más grande, más grande, y ahora se convirtió en la primera fuerza política del país. Y fueron elecciones locales. Todavía falta la elección federal porque se antoja que Morena es la fuerza política favorita para ganar en el 2018. Entonces fue un paso muy importante esta elección. Tenemos pendientes porque desgraciadamente ensuciaron las elecciones, los gobiernos, tanto federal como los gobiernos locales. Estamos planteando que se limpien las elecciones. Si se limpian las elecciones, Delfina Gómez es la ganadora en el Estado de México. Estamos en esa batalla y estamos dando esa lucha por la vía jurídica, ¿no? Eso es. Por cierto, si ustedes quieren conocer con detalle cuáles fueron los números de la jornada electoral del pasado 4 de junio en Nayarit, en el Estado de México, en también Coahuila y Veracruz, chequen la muy interesante columna que hoy publica Enrique Quintana, director del periódico El Financiero. En su columna Coordenadas da a conocer los detalles y justamente plantea lo que Martí aquí nos está acreditando de la gran revelación electoral que representa Morena. De estas cuatro entidades, ¿por qué el Estado de México llamó más la atención, no nada más de la clase política, de los propios medios de comunicación y sobre todo de la llamada sociedad civil participante, Martín? Por varias razones. Una de ellas es que el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue gobernador del Estado de México. Una segunda razón es que en el Estado de México ha gobernado el PRI. Nunca ha habido alternancia, tienen 87 años en el poder político. Una tercera razón es que el poder político en el Estado de México fusiona el poder económico con el poder político en un grupo llamado el Grupo Atlacomulco, ¿Cierto? que es el que ha controlado los diversos gobernadores de los últimos tiempos. Una razón más fue el crecimiento vertiginoso de Morena con su candidata Delfina Gómez Álvarez. Sí. Todos estos elementos a los que hay que añadir que el Estado de México es la entidad federativa con el mayor número de electores, y el hecho de que la derrota del PRI en el Estado de México constituía, dicho por ellos mismos desde el inicio del proceso, prácticamente su desaparición del mapa nacional, pues todo eso llevó los reflectores al Estado de México. Ahora no ha terminado el proceso electoral. Claro, eso es muy importante. Porque se declara gobernador electo o gobernadora electa hasta el 16 de agosto. Exacto. Y ahorita hay impugnaciones sobre los diversos distritos. Es de llamar la atención que de 45 distritos electorales, en 5 distritos es donde está la votación alta del PRI. Si quitas esos 5 distritos, de 45, si quitas esos 5, pierde el PRI.
Esto quiere decir que hay una alta manipulación en estos 5 distritos electorales. Estamos hablando de distritos que tienen cabecera en Tejupilco, Ixtlahuaca, Valle de Bravo, entre otros. Sí. Y ahí se dan participaciones verdaderamente increíbles, o sea, no creíbles. Hay índices de votación que llegan al 66% promedio. Hay poblados de varios de estos distritos donde votó supuestamente el 80% de la población, el 80% de los electores, y todos por el PRI. O sea que supuestamente en las zonas más pobres, más violentas, menos comunicadas, más alejadas, con más migración, es donde más gente votó. No es cierto. Es cierto. Es decir, Batres, si en una zona donde la casilla te queda 20 pasos, se abstiene más del 40% de la población, ahora resulta que en un lugar donde la casilla se encuentra a 10 kilómetros de tu casa, todos van a votar. Ahí pasó otra cosa. eso es. Se ha comentado entre algunos observadores que una grave falla de cálculo político de Andrés Manuel López Obrador fue no convocar a Juan Cepeda, sino tratar de imponer el que él se retirara de la competencia electoral para sumarse a la candidatura de la maestra Delfina Gómez. ¿Cómo lo ves tú? No lo veo así porque ese grupo político al que pertenece Juan Cepeda, Héctor Bautista, todo este grupo que controla el gobierno de Ciudad Nezahualcóyotl desde hace casi 20 años. ADN. Tiene mucho acuerdo con el gobierno del Estado de México. Entonces, cuando la dirigencia del PRD proponía una alianza PAN-PRD, este grupo político dijo no, alianza PAN-PRD no, sino que hay que buscar la alianza con la izquierda para rechazar la alianza PAN-PRD. Y cuando se generan las condiciones de la alianza con la izquierda, dicen no, tampoco. Entonces, en realidad, ni querían la alianza con el PAN, ni querían la alianza con la izquierda. Lo que querían era mantener aparte al PRD para restarle votos a las otras opciones y ayudar a Alfredo del Mazo. Definitivo, qué importante. Ese es, digamos... ¿Qué posibilidades, Martín, encuentras de que se pueda cancelar la elección? Anular en su caso. Anularla. Existen posibilidades. Porque hubo gastos de campaña excesivos por el lado priista, ¿cierto? Ahora, nosotros estamos planteando que se limpie la elección. Eso. Estamos planteando no que se anule toda la elección, sino que se anulen estos 5 distritos que sobrepasan todos los estándares de comportamiento electoral. Si votó el 52% en el estado, ¿cómo es posible que en estos 5 distritos votó el 66%? Entonces ahí es donde está concentrada la mayor parte de las irregularidades. No quiere decir que en los otros lugares no las hubo, también las hubo. Si la gente ha subido una gran cantidad de irregularidades a la red, casillas no capturadas, le gana Morena y no captura la casilla. Urnas cuyos votos no fueron bien contados, datos en el PREP que no corresponden a la realidad, sino que están desfigurados, votos de Morena que se los ponen al panal y votos de los del panal se los ponen a Morena. Es decir, son cientos de casos y los ciudadanos lo que han hecho es subirlos a la red permanentemente. Exacto. Para que ahí todo el mundo pudiera darse cuenta de las irregularidades. ¿Qué respuesta ha tenido la autoridad? ¿Han tenido ustedes de la autoridad? Hasta el momento una mala respuesta. Es decir, las autoridades electorales no funcionan. Esto es triste porque el país gasta miles de millones de pesos en los órganos electorales, cuyo objetivo es garantizar elecciones imparciales, libres, auténticas, democráticas, transparentes. Sin embargo, ocurren miles de irregularidades y la autoridad no ve nada. Nunca ve nada, ¿no? Es cierto. Nunca ve problemas.
Entonces tú dices, es como si las elecciones las siguiera organizando el gobierno federal, como sucedía antes, en los años 70, 60. Nada más que ahora se paga un costosísimo aparato electoral. Pero en realidad el gobierno hace lo que quiere. El gobierno es juez y parte, el gobierno es el que controla los órganos electorales y pues nos duele mucho esto, pero la verdad así es. Tanto el Instituto Electoral del Estado de México como el Instituto Nacional Electoral están al servicio del gobierno federal. Eso es. Martí Batres, hace 3 meses, muy poca gente conocía a la maestra Delfina Gómez. Prácticamente era una figura reconocida regionalmente en Texcoco, donde había sido presidenta municipal. Sin embargo, representó todo un fenómeno de comunicación política, su posicionamiento, visibilidad y atractivo para muchísima gente. Pero algunos críticos dicen que la campaña se la hizo Andrés Manuel López Obrador y que la maestra no alcanzó la talla ni el nivel como para poder demostrar personalmente de qué está hecha. ¿Cuál es la opinión tuya? Que vaya que la conoces. Yo creo que hay una combinación de factores. Indudablemente que el peso político de Andrés Manuel López Obrador se puso en juego. En buena medida la gente está apoyando a Morena porque quiere apoyar a Andrés Manuel. Hay mucha gente en México que quiere que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República. Ese es un factor muy importante. También el trabajo de base que realizan los militantes de Morena en todas las secciones electorales, eso es muy importante, un trabajo tesonero de base, es muy importante. Pero Delfina jugó un papel muy bueno. Sí. Delfina es una maestra de primaria. Sí. Es hija de un maestro albañil y un ama de casa. O sea, viene de una cuna muy humilde. En esas condiciones, sin embargo, ella se echó para adelante en la vida como maestra, fue directora del plantel en el que era maestra, hizo 2 maestrías sobre el tema educativo, luego la invitaron a ser candidata para presidenta municipal de Texcoco, ganó las elecciones en Texcoco, hizo una gestión muy cercana a la gente, así como es ella, sencilla, amable, cariñosa, y se ganó el apoyo, el respeto de la gente, y al terminar su gestión fue tan bueno su resultado de gobierno que se postuló como candidata a diputada por el distrito que corresponde a Texcoco y abarca Chimalhuacán también, y ganó y tuvo más votos, más apoyo que cuando fue candidata a presidenta municipal. Fue de todas las candidatas y candidatos de Morena en el 2015, fue la que tuvo más votación, más porcentaje de votación de todo el país. Entonces, bueno, eso fue un reconocimiento. Ahora, como diputada, rechazó los bonos de 700,000 pesos, rechazó los viajes al extranjero, rechazó los seguros de gastos médicos mayores, rechazó los seguros de gastos mayores de médicos privados, rechazó también el coche que les dan en la Cámara de Diputados, dona la mitad de su sueldo para hacer escuelas universitarias. Ha sido ejemplar, pero conectó muy bien. La gente del Estado de México, que es donde hay el mayor número de pobres en todo el país, se identificó con Delfina, dijo, Delfina es representativa. Y perdón que me alargue tantito, sé que viene la señal, pero en el 2005 Andrés Manuel ya era un fenómeno político muy fuerte. Estaba la lucha contra el desafuero. Pero no tuvimos en el Estado de México la efervescencia que hubo ahora. Y después de la pausa, Martí Batres nos va a seguir analizando, abordando este fenómeno tan importante. Sigan con nosotros en 2 minutos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Continuamos en este espacio de la agenda del emprendedor, el espacio de análisis de Astele.tv. Martí Batres, ¿cuál fue el resultado de la muy interesante sesión de trabajo que tuvieron el fin de semana con este tercer Congreso Nacional Extraordinario de Morena? Bueno, este es el tercer Congreso Extraordinario y aparte se han hecho otros 2 ordinarios. Llevamos 5 congresos. Ha habido mucha vida interna, intensa en Morena. Un tema, hay varios, pero un tema del que se ha hablado es el tema de las alianzas. Fundamental, sin duda. Y con el análisis de las elecciones del 2015, del 2016, del 2017, 3 años ya de elecciones y de decisiones políticas, nosotros hemos convenido en una estrategia de alianzas basada en las llamadas alianzas ciudadanas. O sea, muchas alianzas con sectores que no son precisamente partidistas, con profesionistas, con empresarios, con movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, personalidades del mundo de la cultura, en fin, todas estas alianzas con la sociedad civil son las que vamos a impulsar, a realizar. Entonces, esa es la línea de Morena, esa es la estrategia que hemos determinado, y en el caso de los partidos políticos, solamente con el PT. ¿Por qué? Pues esto tiene que ver con el comportamiento de las fuerzas políticas. Básicamente hemos atajado la especulación sobre si habría alianzas con el PRD. No las ha habido, ni las va a haber. Entonces, ¿para qué mantener la confusión a la gente, a la ciudadanía? Mejor de una vez aclaramos, vamos como Morena, una alianza partidaria solamente con el PT, que es el único que tuvo la disposición, el arrojo, la decisión de apoyar a Delfina Gómez en el Estado de México. Los demás no quisieron, particularmente el PRD jugó a apoyar a Alfredo del Mazo, como veíamos al principio de esta charla. Claro. Y no quisieron realmente trabajar para derrotar al PRI en el Estado de México. Mira, si el PRD no se quiso enfrentar al PRI en una elección local, ¿ustedes creen que lo va a hacer a nivel federal, a nivel de la nación? Cierto, es complicado. hacer. Aunque Martí, algunos se preguntan cómo Morena decide en elección de ayer en este Congreso Extraordinario que la alianza podrá ser con el PT, cuando la historia de este partido es de vergüenza, dicen algunos,
tanto por su origen como por el hecho de que en el 2014 se le dio respiración y vida artificial por una decisión del aparato de poder, de la mafia del poder en este caso, como algunos dicen. ¿Quién sabe si haya sido así? Porque yo creo, esa es mi hipótesis y es la que manejé, que el gobierno artificialmente presiona para quitarle el registro al PT. Qué casualidad que le faltaban unos cuantos votos, y entonces busca quitar el registro para después condicionárselo a cargo de alguna especie de control político, ¿no? Entonces, a pesar de eso, de todas maneras, a pesar de esa dificultad que sorteó el PT en su momento, pues ahora tuvieron la decisión de apoyar a Delfina. No fue cualquier asunto. ¿Por qué no fue cualquier asunto? Porque el gobierno de la República se metió a la elección del Estado de México. No solo el gobierno local, el gobierno de la República lo consideró como una cuestión de patria o muerte, y entonces se metieron a buscar imponerse a cualquier costo, y a pesar de las presiones, los dirigentes del PT aguantaron las presiones y tomaron esta decisión. Hubo un planteamiento de Morena, en el sentido de que si no había alianza en el Estado de México, no la habría a nivel nacional. Claro. Y es una cuestión lógica, ¿no? Andaban por ahí los del PRD cuando hacían campaña, y los ciudadanos les decían, oigan, ¿y por qué no van con Morena? ¿Por qué no apoyan a López Obrador? ¿Por qué no apoyan a Delfina? Y entonces los del PRD decían, sí los vamos a apoyar, pero hasta el 2018. Ahorita no, pero en el 2018 sí. Entonces, con eso han jugado. Sí. Y es mejor aclarar las cosas. No están de este lado. La dirigencia del PRD firmó el pacto contra México en el 2012 con Peña Nieto. Los legisladores del PRD votaron a favor de los gasolinazos, votaron a favor de la reforma educativa contra los maestros, votaron a favor del aumento de impuestos con la reforma hacendaria. Y luego, en el 2016, apoyaron a un personaje tan truculento como Miguel Ángel Yunes en Veracruz, Sí. apoyaron a otro hombre del sistema en Quintana Roo, apoyaron a un hombre de derecha en Durango. Entonces, han apoyado a personajes que nada tienen que ver con la izquierda, con la lucha del pueblo de México, y no fueron capaces de apoyar a Delfina. Pues evidentemente su proclividad no está hacia este lado, está de aquel lado, y tampoco vamos a dejar que nos utilicen para sus posibles negociaciones con otras fuerzas políticas. Sin embargo, como se manejó durante la campaña, le pegó a la maestra Delfina el supuesto apoyo de la maestra Eva Ester. Pues mira, todo lo que pudieron manejar en contra de la maestra Delfina lo hicieron, y sin embargo, cuando se dicen tantas cosas, Sí. yo digo, vamos a tenernos al resultado final. En las campañas se dice de todo, pero yo dije 3 cosas. 1, la maestra Delfina Gómez no tiene cuentas de 1,000 millones de pesos, como otras personas. Sí. No tiene Casa Blanca en las lomas de Chapultepec, y no tiene departamentos en Miami. Eso te hace toda la diferencia. Podrán decir lo que quieran, pero la maestra Delfina Gómez vive en la colonia San Pedro de Texcoco, donde ha vivido, donde vive su familia. No se cambió a vivir a Lomas de Tecamachalco, no se fue a la zona más lujosa del Estado de México, siguió viviendo en su pueblo, y eso habla de una persona completamente diferente. Entonces, pues lo demás, pues, podrán decir lo que sea, pero la maestra se mantuvo de una manera muy honesta como presidenta municipal y luego como legisladora. Claro, Martí, en una declaración que Juan Cepeda hizo para el periódico El Financiero y que le hizo la reportera Nancy Cárdenas, no es cierto, Nancy, otra de las amigas, colegas. Nancy Escobar, dice en un mensaje a López Obrador, no vas a ganar solo el 2018. Seguramente el propio Andrés Manuel habrá de responder ese diría, anzuelo que le tira Juan Cepeda. Pero tú que eres una de las figuras que mejor conoce el régimen de partidos en México y cómo se dan
las alianzas y las rupturas entre las izquierdas, por muchos llamadas corrientes o tribus. ¿Qué es lo que podría pasar para aprender la gran lección 2017 que le haya dejado a cada uno diferente, diría, enseñanza, y no reeditarla en el 2018 en estas rupturas de las izquierdas? La izquierda está en Morena. Eso. Es decir, esto puede parecer soberbio, pero no lo es. Cuando ves una fuerza política como el PRD apoyando a Miguel Ángel Yunes, que está acusado de pederastía, que tiene enormes riquezas inmobiliarias y financieras en México, en el extranjero, en fin, tú dices, eso no es izquierda. La izquierda está al lado del pueblo, de la gente, no está al lado de la corrupción. Entonces, cuando ves una fuerza política como el PRD apoyando los gasolinazos que le están pegando al bolsillo del trabajador, por consecuencia de los cuales sube el transporte público, suben los precios de los alimentos, eso no es izquierda. Cuando ves una fuerza política que, por ejemplo, en la Ciudad de México mete las fotomultas, el doble y no circula, los predialazos, aumenta el metro en un 67%, eso no es izquierda. Claro que incluso Miguel Ángel Mancera ha dicho que él va a buscar la candidatura presidencial sin Andrés Manuel en el 2018. Sí, entonces mira, la verdad es que la fuerza política que se ha opuesto al régimen, que ha dado la batalla, pues ha sido Morena. Es la fuerza política que ha dado la batalla en el país y bueno, desgraciadamente la dirigencia del PRD decidió alinearse con el PRI y con el PAN. Por ejemplo, en el terreno de los acuerdos legislativos, el PRD totalmente subordinado al PRI. Sí. En el terreno de las alianzas electorales, el PRD totalmente subordinado al PAN. Pues así no se puede. Necesitamos una fuerza política apoyada en la gente. Y hay una lección que Morena está dando en esta coyuntura electoral. Se puede conformar una fuerza electoral, ya dije al principio que es la fuerza política más votada, Sí. apoyándose en la gente, en la ciudadanía. Si ahora, siendo tan joven, Morena logró esta correlación de fuerzas en su tercera incursión electoral, bueno, quiere decir que hay grandes condiciones para ganar con el pueblo, con la gente en el 2018. Definitivamente. Yo no entiendo a aquellos que dicen, sí, te vamos a apoyar en el 2018, pero ahorita no podemos apoyar la lucha contra el régimen político. Ahorita, ¿cómo va a ser posible, no? Si no eres capaz de enfrentar al PRI en una elección local, realmente te vas a meter a enfrentarlo en una elección federal. Sí. Te pregunta Arturo Sandoval, Martí, si estás dispuesto a combatir con lealtad contra Claudia y Monreal. Claudia Sheinbaum. Y Monreal por la candidatura a gobernar la Ciudad de México. Bueno, ellos son mis compañeros. Yo combato contra el viejo régimen, no contra tus compañeros. Te pregunta también si AMLO tuvo mecha corta en las entrevistas con Aristegui y Pepe Cárdenas. Mira, hay un grado de agresividad fuerte de los medios de comunicación contra Morena. Ya llegamos a un punto difícil, ya en la parte final de la campaña. Sí. Entonces, yo mismo te voy a decir que estuve contestando entrevistas el último día de la campaña. Y difícil, ¿no? Ya sobre todo ciertos medios, no todos. Es difícil ya a veces esos momentos. Creo que es importante que se dé el diálogo. Yo creo que en efecto deben escucharse las partes, pero creo que también los entrevistadores deben de escuchar a los entrevistados. Somos de la idea de mejorar las relaciones con los medios de comunicación, pero también es importante que los medios de comunicación se abran a la pluralidad y todavía nos falta mucho en México. La mayor apertura que estamos teniendo
es en internet, es en las redes sociales. Sí. Benditas redes sociales, ha dicho Andrés Manuel. Benditas redes sociales. ¿Por qué? Porque es muy amplia la libertad que hay en las redes sociales. Sí. Puedes decir, te contestan, tú puedes criticar, hay una interacción, hay libertad. Pero en los medios formales tradicionales todavía no sucede, ¿no? Yo, un mes prendías el radio y que Eva Cadena, oye, ¿no? Era cadena nacional. Eva Cadena Nacional, ¿no? Es decir, te das cuenta cuando hay una campaña, ¿no? Vamos a trabajar para que cada día sea mejor la relación con los medios, pero también es importante que los medios se abran a la pluralidad del país. Definitivo. Así es. Han estado haciendo un trabajo muy profundo, sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la animadversión que se tiene contra las políticas del PRI y contra toda la impunidad que se vive, asesinato de periodistas, etc. ¿Cuál es el verdadero potencial de Morena? ¿A qué te refieres? Es muy grande el potencial de Morena. Sí, me refiero, Electoral, político, social, programático. ¿Cuál es la fuerza grande de Morena? ¿El rechazo al PRI o la esperanza de salir de este...? ¿Dónde encuentra su fuerza Morena? Exacto. Yo creo que en varios referentes. Uno, hay una situación de hartazgo con la situación nacional. Cierto. O sea, fue un fiasco la llamada alternancia con el PAN, no cambió nada. El PAN dejó el régimen intacto. Y luego el regreso del PRI remasterizado ha sido verdaderamente de espanto. Parece que llegaron con síndrome de abstinencia. Luego vivimos la peor época de gobiernos locales. En buena medida porque muchos gobernadores financiaron la campaña del PRI del 2012, entonces sintieron con derecho de tomar lo que quisieran. Está toda esta situación. Pero por otro lado también, además de la violencia, además de la pobreza, hay un despertar ciudadano. Morena lo está reflejando de la mejor manera. No digo que toda la ciudadanía se esté expresando a través de Morena, pero sí la ciudadanía más informada en general está encontrando en Morena ese instrumento, ese vehículo para demostrar su inconformidad. Hay mucho trabajo de Morena, ese también es parte de su potencial. Morena hace un trabajo de hormiga. Andrés Manuel, ya que lo citabas, dijo una cosa importante en el Congreso ayer. Morena es la organización en el mundo con el mayor número de militantes voluntarios. Esto ya no sucede, ¿no? Los partidos pagan a los militantes, entonces ya no hay militancia. Y Morena tiene una gran cantidad de adeptos, de gente con convicción que de corazón le nace ayudar a este proyecto. Eso también es un factor de distinción de fuerza muy importante. Juega también en favor de Morena la buena memoria del gobierno de López Obrador en la ciudad. Fue un gobierno eficiente, fue un gobierno que dio resultados, cumplió sus compromisos, ayudó a la gente. Y habiendo gobiernos tan malos en estos días, pues el recuerdo de lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador siempre es un contraste. El liderazgo de Andrés Manuel es un liderazgo muy fuerte, firme, muy consistente. Entonces todos estos factores se combinan en la fuerza que está teniendo Morena. Yo diría, situación nacional de desastre, más un liderazgo político consecuente de López Obrador, son la combinación básica que le está dando a Morena este protagonismo en el país tan importante. Muy bien, después de la pausa vamos también a abordar otros ángulos claves de este proceso hacia la disputa por la presidencia de la República del 2018. Sigan con nosotros.
Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Martí Batres, presidente de Morena en la capital del país y también exdirigente de este partido a nivel nacional. ¿Cuál es la realidad respecto a la relación de Morena y de su líder nacional Andrés Manuel López Obrador con los muy importantes y estratégicos sectores de la iniciativa privada, los empresarios, los emprendedores? Es muy buena relación y la estamos profundizando. Estamos trabajando en ello. Apenas el jueves pasado yo tuve una reunión como presidente de Morena en la Ciudad de México con un grupo de 200 empresarios del centro asturiano. Muy buena, pero es una reunión que es producto también de un trabajo permanente. Estoy teniendo muchas reuniones con empresarios. Todas las semanas veo a uno o a un grupo de empresarios que tienen inquietudes. ¿Cómo sería un gobierno de Morena? Claro. Platicamos, explicamos, atajamos dudas, recogemos propuestas. Tuve también una reunión en el Club de Industriales el viernes pasado, platiqué con unos 30 empresarios, fue una reunión magnífica y he tenido una veintena de reuniones grandes con grupos de empresarios, de hoteleros, restauranteros, desarrolladores, de comercio establecido, con las cámaras empresariales. Hay en la Ciudad de México un organismo cúpula que es el G9, ¿Cierto? que abarca a las dirigencias de Canacintra, Canirac, Canaco, Coparmex, ANTAD, Canacope, en fin, todas las cámaras empresariales de la ciudad. Tenemos muy buena comunicación con ellos. Hay empresarios que trabajan con Morena. Aquí en la Ciudad de México nos ayuda José Luis Beato, que fue presidente de la Coparmex en el periodo pasado. A nivel nacional,
pues está Alfonso Romo, Claro. que es el que coordina la elaboración del programa de gobierno, ni más ni menos, con Andrés Manuel López Obrador, que es un empresario importante de Nuevo León. Luego están también otros empresarios como la propia Jacob Polemski, que fue presidenta de Canacintra, ahora es la secretaria general de Morena. Otro empresario fue candidato de Morena en Coahuila, empresario agropecuario y minero, Armando Guadiana. Cierto. Tuvimos otro empresario que fue candidato en Cuernavaca en las elecciones del 2015, parece que de agencias de autos. Y así, hay empresarios que participan con nosotros en todos los estados de la República y vamos a seguir profundizando esa relación. Morena está abierta a todas las clases sociales, trabajadores asalariados, profesionistas, pequeños empresarios, empresarios más grandes, artistas intelectuales. Lo importante es precisamente que podamos tener, que lleguemos a tener un gobierno para todos, sin exclusiones, que vea por el bienestar de todas las clases sociales, de todos los mexicanos. Martí, te atajo y perdóname Sí, por no, hacerlo, adelante. para preguntarte si ya se disipó aquel riesgo y percepción de muchos empresarios de que Andrés Manuel sería poco adecuado para los intereses de las cúpulas de los negocios en México. Si ya eso quedó en la historia y ahora la relación se establece en función de un nuevo discurso de ustedes y de una nueva relación, por supuesto. Mira, nunca hemos tenido un discurso antiempresarial. Eso es. De hecho, cuando, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador fue candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México, uno de los empresarios que se pronunció a su favor fue Juan Sánchez Navarro, que en paz descanse, Un personaje. que era una persona con suma autoridad en el medio empresarial. Luego, a lo largo de su gobierno, las inauguraciones de las grandes obras se hicieron con la presencia de muchas personalidades, entre otros empresarios. Me acuerdo que cuando se inauguró el distribuidor vial Eberto Castillo, fue invitado Ricardo Salinas Pliego, Claro, de TV Azteca, Emilio Azcárraga de Televisa, fueron invitados especiales. Y hubo otros invitados especiales. Yo era el subsecretario de gobierno en la segunda parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y me tocó ir por Olegario Vázquez Raña, y era otro invitado. Me acuerdo que anduvo por ahí también el señor Chedraui. En fin, nunca hemos tenido un planteamiento antiempresarial. Y sin embargo, hemos tenido un ataque muy fuerte en ese sentido. Han buscado nuestros adversarios generarnos temor hacia nosotros entre el empresariado. Pero como gobierno, Morena trabajará con los empresarios. Son una parte muy importante para el desarrollo del país. No todo el desarrollo económico depende del impulso del Estado. Sí. Una buena parte del desarrollo económico descansa en la iniciativa privada. La mayor parte del empleo descansa en la iniciativa privada. Así de que estamos trabajando para tener una buena relación con los empresarios, incorporando sus propuestas, incorporándolos también a quien así lo desea la vida del partido, y incorporándolos a la idea de país que Morena quiere construir. Y quizá posibles candidatos, algunos de ellos. Sí, claro. De hecho, los ha habido, como los que mencioné, Sí. y puede haber varios que lo sean. También en nuestra planilla para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México incorporamos a una empresaria, a Elvira Daniel. Cierto. Y así en diversos ámbitos vamos a estar incorporando. Y con los jóvenes, Martí, ¿cómo se lleva Morena con los jóvenes? Estamos teniendo muy buena receptividad. Ahora salió el análisis en el periódico El Financiero Cierto. de la estructura del voto, Ujú. y el Financiero, que no es un periódico que simpatice con Morena, sin embargo, su análisis describe cómo el voto de joven, el voto de los millennials, es para Morena. Entre más joven es el voto, más aumenta la postura a favor de Morena. Hay una conexión importante con la juventud, sobre todo esta juventud que participa en las redes sociales, que es más crítica, más activa, propositiva.
se identifica más con el planteamiento de lucha de Morena, de trabajo, de proyecto de Morena. Y ha habido muy buena comunicación y hay muchos jóvenes muy buenos, muy capaces, incorporándose también a Morena. Hemos tenido, por ejemplo, personalidades como esta Luisa Alcalde, por ejemplo, que fue diputada en la anterior legislatura, muy joven ella, muy brillante. Cierto. Patricia Ortiz, joven constituyente. Tuvimos candidatas como Fiorella Fabri en Álvaro Obregón, en la zona, por cierto, de clase media alta y con muy buenos resultados. Tenemos la diputada más joven de la Asamblea Legislativa actualmente, es de Morena, Citlali Hernández. ¿Cuántos años? Ella debe tener 26 años. Muy joven. El diputado más joven de todo el Congreso de la Unión, el legislador más joven del Congreso de la Unión es de Morena, es Santiago, un compañero, un joven de Chiapas, no me acuerdo su nombre completo, pero muchos jóvenes están participando en Morena. Hay, por ejemplo, otros jóvenes, está el caso de Sebastián Ramírez, que participa en un programa Foro TV, si no me equivoco. Sí, claro. Muy activo. Él es un cuadro muy importante de Morena en la delegación Benito Juárez, para poner otro ejemplo. Hay otros legisladores jóvenes como el diputado federal Emiliano Álvarez, también, que es otro diputado federal. Bueno, ya puse un conjunto de ejemplos buenos. Súper importante, sobre todo porque muy queremos, buenos todos ellos. Sin duda, Martí, queremos preguntarte cuál es tu opinión sobre el nuevo espacio de las redes sociales y de la era del periodismo digital en el que nosotros estamos permanentemente insertos en Aztele.tv. Es muy importante. Se está convirtiendo en un factor fundamental de la comunicación y todavía no vemos todo su despliegue. Claro, cierto. Todavía no vemos todo su despliegue, es la parte inicial. Desde el punto de vista cuantitativo, la televisión tradicional sigue siendo muy fuerte, pero las redes sociales, toda la información por internet, por todas estas redes informáticas, tiene una característica particular. No es una comunicación que vaya nada más del emisor al receptor, sino que establece la posibilidad de un intercambio. Cierto. Puedes decir y puedes oír, puedes ver y te pueden ver, planteas una cosa y tienes una respuesta crítica o propositiva. Entonces, eso ha cambiado la comunicación. Es la interacción en tiempo real, permanente. Incluso estas redes sociales han puesto a girar a la televisión y a la radio, las han obligado a revisar sus propios esquemas. Y hay un tema muy importante que es la libertad. Por eso tú citabas a Andrés Manuel, que decía, benditas redes sociales, la libertad. Es decir, hay mucha libertad en las redes sociales, una libertad de expresión que por otras vías es difícil encontrar. Cuando hay mucha censura sobre un tema, sobre los medios de comunicación, el gobierno presiona, no permite que la televisión, la radio, los periódicos saquen un tema, sale por las redes sociales. Es cierto. Martín, nos queda muy poco tiempo y queremos hacerte cuando menos las próximas 3 preguntas muy concretas. ¿Cuál es el posicionamiento de Morena? Tú ya lo dijiste, pero vale la pena que aquí lo aportes, sobre lo que está sucediendo en Venezuela y con el gobierno de Nicolás Maduro, cuando el número de muertos sigue creciendo, ya rebasa los 70. Bueno, nosotros nos hemos guiado por la doctrina tradicional de México, que es el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. La doctrina Estrada. Consideramos que cada país debe determinar su destino y resolver sus problemas. Le corresponde a los mexicanos resolver los suyos, y si queremos que no se metan en nuestros asuntos otros gobiernos o potencias, como ha ocurrido en el pasado, no debemos meternos en los asuntos internos de otros países. Entonces, no nos metemos en los asuntos internos de Venezuela, corresponde a ellos corregirlos, corresponde a ellos arreglarlos, corresponde a ellos decidir su destino soberanamente. Ellos tendrán que resolver sus problemas. Muy bien. No
perdón, digo esto también, Sí. no nos subordinamos a ningún gobierno extranjero y nosotros además nos inspiramos en nuestra historia. Aquí están nuestros referentes. Para Morena, sus referentes son Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata, Lázaro Cárdenas. Eso es. En México está, tiene una historia tan rica que aquí es donde debemos encontrar nuestras respuestas a nuestros problemas en nuestra propia historia nacional. Ahora bien, ¿existen problemas en muchos lugares del mundo? Seguramente. Pero en México también, por desgracia, existen fuertes problemas y no podemos ser farol de la calle y oscuridad en la casa. Eso es, Hay que Martín. arreglar nuestros problemas primero. Muy bien, la segunda pregunta en esta última fase. ¿Sería posible que se reeditara aquel muy importante experimento de 1987 que fue el surgimiento del Frente Democrático Nacional, cuando se postuló a Cuauhtémoc Cárdenas por primera vez candidato a la presidencia de la República para el año siguiente? Hoy, hacia el 2018, pudiera también reaglutinarse algunos partidos de izquierda y no de izquierda para buscar una candidatura única en torno a Andrés Manuel. Yo creo que el proceso que se está dando ahora es diferente, Eso es. porque en aquel entonces el Frente Democrático Nacional había un proceso de ruptura. Claro, dentro del PRI mismo, El con la PRI. corriente El democrática. PRI se rompe y la parte nacionalista del PRI se sale del PRI. Partidos políticos que habían estado muy sujetos, muy controlados por el gobierno, como el PPS, o El PAN. el Frente Cardenista, el Claro. PAN, rompen con el sistema y se van a apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora, sin embargo, la tendencia es diferente, casi es contraria, ¿no? Ahora el gobierno está logrando tener el control de fuerzas políticas que en años anteriores eran sus opositores. Eso es. A diferencia del 88, ahora el gobierno controla a partidos que se decían de izquierda y también controla a partidos de la oposición conservadora, en este caso el PAN. Y solamente existe una fuerza política independiente, ¿no? El gobierno federal mete la mano en todos los partidos, le dice al PRD no te alíes con Morena en el Estado de México, les dice al PAN y al PRD no pueden hacer frente en el Estado de México, les damos chance de que hagan frente en Veracruz y en Nayarit, pero en el Estado de México y en Coahuila no les damos permiso. Entonces, frente a esa situación es muy importante la independencia política que tiene Morena. ¿Cómo pensamos que se va a dar el frente ahora? No tanto como un frente de partidos, sino sobre todo como con un frente de expresiones ciudadanas. Interesantísimo. Es así, es una unidad diferente. Sí se tienen que hacer alianzas y Morena va a hacer muchas Eso. alianzas. Si no hay alianzas, no sumamos las fuerzas que se requieren para cambiar el país. Pero esa suma de fuerzas va a ser distinta ahora. Finalmente, ¿qué mensaje le mandas a tu militancia, Martín? A seguir trabajando. Yo, por un lado, quiero agradecerles a los compañeros de Morena que han hecho un trabajo extraordinario, son epopeyas. Esto que sucedió en el Estado de México, pero lo que sucedió en Veracruz el año pasado, en la Ciudad de México desde el 2015, todo eso ha sido formidable. La militancia de Morena ha sido extraordinaria. Hay un gran complemento, hay un líder político muy importante, Andrés Manuel López Obrador, y una base militante también muy fuerte, decisiva. Por un lado yo los felicito y por otro lado los aliento. Yo soy muy optimista, digo que el cambio está muy cerca y hay que seguir trabajando para que se dé la transformación por la vía pacífica. Muy bien, pues Martí Batres ha estado con nosotros, presidente de Morena en la capital de la República, analizando todo lo que fue el corte de caja del 4 de junio y los escenarios que vienen para el 2018. Justamente con este programa, la Agenda del Emprendedor de Aztele.tv, inicia un espacio de exploración permanente con rigor metodológico y documentación en todo el análisis que nos permita presentarle a quienes nos siguen en el mundo los elementos claves para la toma de decisiones. Martí Batres, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Pepe, gracias Raúl y saludos al auditorio. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. Pepe Sobrevilla, muchas gracias. Al contrario, Raúl, muchas gracias a la gente que nos hizo el favor de estar viendo. Y por supuesto, gracias también a nuestro muy profesional equipo de producción, encabezado por Kenneth Dembo y estos maravillosos y talentosos jóvenes. Hasta la próxima emisión. Gracias. Listo.
Thank you.